todos los procedimientos que se vienen realizando y un hecho que no digo que sea emblemático, pero es un hecho, un caso sonado. El caso Fermín, lo conocemos así, que en agosto pasado tuvo un resultado de detención de uno de los cabecillas de un esquema de supuesto narcotráfico en la ciudad de Coronel Oviedo y bueno, esto trae colas en la investigación y antes de ayer un funcionario público, Abel Centurión Gauto, fue detenido en su propio lugar de trabajo en el Hospital Regional Coronel Oviedo del IPS, donde funge como auxiliar de farmacia y aparentemente proveía de fármacos no autorizados y de expedición controlada a un esquema de tráfico de drogas en la ciudad de Coronel Oviedo. Doctor Fermín Segovia, fiscal antidrogas, muy buenos días, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. ¿Mm? No, no lo estamos escuchando. A ver, un poquitito. Doctor Fermín Segovia, a ver, ¿nos escuchas allí? Bueno, vamos a tratar de establecer de nuevo la comunicación con el agente fiscal antidrogas para poder hablar de este caso y de otros. Ayer anoche se llevaba a cabo incluso allanamientos en la ciudad de Caaguazú por esta unidad fiscal y por agentes de la Senat. Así que hay mucho que contar en este tema. Fermín Segovia, ¿nos escuchas allí? Buen día, doctor, ¿cómo estás? No, no hay forma. Eh, ¿Mm? ¿Mm? Buen día, doctor Fermín Segovia. Buenos días, ¿cómo te va? Buen día, Cristian, al doctor Castillo, igualmente a sus compañeros y a la audiencia. Gracias, doctor, por apartar este tiempo. Sabemos que tenés muchas actividades hoy y entonces adecuamos un poco también nuestro tiempo al tuyo. Doctor, el caso específico Fermín que trae derivaciones y se le detiene a un funcionario público vinculado a la atención a la salud pública. Contanos un poco cómo fue derivando el caso para llegar a este grado de que se descubre que fármacos no autorizados están siendo utilizados en un esquema de supuesto narcotráfico en Coronel Oviedo. Sí, Cristian, esto, así como se ha publicado en varios medios, en el de ustedes también, se ha iniciado en agosto del año pasado ya con mi intervención como titular de la unidad de un caso principal. Esa investigación en relación a los principales involucrados en tenencia y probable comercialización de estupefacientes ya he concluido a principios de junio de este año, donde formulé acusación en contra de 3 personas y solicité que sean remitidas para juicio oral. De ese informe que hemos obtenido dentro de esa investigación principal, hemos analizado en su totalidad la extracción de datos realizada y de ella he igualmente concluido que hay sospechas suficientes sobre la participación de este supuesto funcionario en el esquema de la provisión de ciertos medicamentos. Doctor, ¿por qué supuesto funcionario? ¿No está confirmado que sea funcionario del IPS? Le hemos encontrado a la persona dentro del Instituto de Previsión Social, tiene su carnet, no obstante, Cristian, para que sea válido esto en un juicio, evidentemente la Fiscalía está obligada a probar documentalmente esa situación. Ya hemos remitido semanas atrás los pedidos de informe correspondientes al Instituto de Previsión Social en relación a los datos de esta persona, el movimiento en algunos meses de los medicamentos específicos que tenemos individualizados, que fue de todo previo a la detención de la persona. Correcto. Fiscal, teniendo en cuenta
por lo menos hasta nuestra averiguación, él es un auxiliar de la farmacia del IPS, y teniendo en cuenta de que existen otros funcionarios de mayor rango como regentes de la farmacia del IPS, esta investigación se extiende a otras personas también por una cuestión de responsabilidad ulterior, por decirlo así. Específicamente en la provisión de medicamentos que está siendo investigada, es directamente esta persona que fue detenida. No obstante, si a través de los informes nosotros podríamos corroborar otro tipo de situaciones, y ameritaría una investigación que podría ser en mi unidad o en alguna unidad ordinaria. Eso no podría adelantar antes de obtener los informes y hacer el cruzamiento de datos que se imaginan sería también un trabajo tedioso, teniendo en cuenta la cantidad y el volumen de movimientos de medicamentos que se realizan en el IPS. Claro, doctor, y esta extensión, por decirlo así, de la investigación podría darse también de la propia declaración del ahora detenido, ¿verdad? Sí, todos los procesados tienen el derecho de contar su versión. Algunos optan por mantener silencio y otros colaborar con la investigación. No están obligados, pero es algo que podría beneficiarles en el futuro. Doctor, y se mencionaba que hubo una extracción de conversaciones, llamadas, intercambio de mensajes del teléfono del ahora detenido ya, agosto pasado, Fernando Mendoza, más conocido como Fermen, y que habría aproximadamente 15.000 a 16.000 páginas de datos, conversaciones. En todo este cúmulo de información que lograron extraer del teléfono, la única persona quien finalmente presenta evidencia de formar parte del esquema es este funcionario del IPS, ¿o hay otros involucrados también? Sobre sospechas concretas es solamente esta persona. Hay que reconocer cuando se habla de ese volumen de páginas, 2 a 3 mensajes o conversaciones de un chat de WhatsApp, por ejemplo, ya ocupa una página. Cuando hablamos de páginas nos referimos a la distribución nada más de ciertos datos, no como para sobredimensionar esa cantidad. Si bien es algo considerable, yo creo que cada uno, si empieza a verificar su teléfono, podría encontrar hasta 4.000 o mucho más de fotos nada más. Eso hay que agregarle videos, aparte de las conversaciones. De todas esas conversaciones que pudimos extraer de uno de los teléfonos de los principales involucrados, también están las conversaciones entre los coimputados del caso principal, que ya la Fiscalía formuló acusación y solicitó juicio. Eso sí logramos acreditar la vinculación entre las 3 personas del caso del año pasado, y esta deriva de la estructura en el sentido de la probable provisión de estos medicamentos. Doctor, buen día, saludándote también, y de la supuesta implicancia o participación, al menos en chats de otras personas en calidad de o proveedores o gente que quizás sea compradora, y que se especula en el ámbito, por decirlo así, de lo que tiene o la repercusión que genera esto, y que habría o no más gente que eventualmente pueda ser cuanto menos averiguada, doctor. Claro que sí, Néstor, porque no así como está ocurriendo con este caso en particular. Hay que reconocer de que ha transcurrido casi un año. Entonces, mientras esté vigente la acción que el Ministerio Público puede ejercer en contra de personas determinadas, eso va a ser así. Muestra de ello es este procedimiento.
Nosotros estamos abocados a tratar de cerrar el círculo de esta investigación y por lo menos formular las imputaciones que correspondan en contra de las personas que puedan ser acreditadas algún tipo de responsabilidad. Eso podría ir al interior de la propia institución del IPS, doctor, en el sentido de que si el funcionario de farmacia tenía prescripciones o recetas de medicamentos para su retiro de ventanilla o del depósito, necesariamente uno supone que debe contar con el aval o la firma de un médico que está recetando, y la responsabilidad también de una persona o varias encargadas del área de parque sanitario, de farmacia. ¿Se está de algún modo apuntando a ese extremo también, doctor? Eso es categórico, Néstor. Evidentemente tenemos ciertos y determinados medicamentos. Entonces, con el inventario que he solicitado a la presidencia del IPS ya semanas anteriores, vamos a ir descartando todo lo que haya podido ser proveído por esta persona a través de un usuario único que tiene cada funcionario, y o en otras circunstancias, si otros funcionarios han proveído igualmente los mismos medicamentos y a qué persona. Tenemos que empezar con un trabajo de gabinete, que es de oficina, y tratar de ubicar a cada persona que ha retirado ese tipo de medicamentos y consultarles a través de una declaración, lógicamente, ante la Fiscalía, si fueron ellas o no las que retiraron efectivamente los medicamentos. Entonces, de esa forma vamos a tratar de ir armando el esquema del caso. Esto se ha iniciado, la Fiscalía lo que atribuye son sospechas y tenemos que llegar al grado de convicción para poder formular algún tipo de acusación en el futuro. Y de ese volumen de medicamentos, doctor, ¿se puede cuantificar, si no el monto, cuanto menos estimar el lapso de tiempo entre que el funcionario comenzó a proveer eso a la supuesta organización criminal, y asimismo también cuánto de daño patrimonial implicaría eso para el IPS? Si bien en agosto se interceptan, por utilizar un término, los chats, las comunicaciones, ¿eso significaría que quedó cortado en agosto o siguió a lo largo de los siguientes meses hasta llegar al día de hoy? Lo que hemos atribuido es el mes de agosto. El procedimiento del caso principal justamente se llevó a cabo en los primeros días de agosto del año pasado. Por lo menos a ese grupo suponemos de que ya no hubo provisión porque fueron privados de su libertad. No obstante, como adelanté mi pedido de informe a la presidencia del IPS, fueron meses anteriores, ese mes y meses posteriores, para poder hacer el cruzamiento de datos, movimiento de la cantidad de entrada y salida de esos medicamentos en específico, y como adelanté anteriormente, tratar de ubicar a las personas que habrían retirado esos medicamentos y confirmar con las mismas si fueron ellas las que retiraron efectivamente o solamente hicieron figurar en el sistema de que fueron ellas las que retiraron. ¿Qué destino se le habría dado a estos fármacos en el esquema de distribución de drogas fiscal? Perdón, no entendí la primera parte. No, preguntaba si qué destino se le da a estos fármacos en un esquema de distribución de drogas. Los fármacos que podrían haber sido entregados sirven para la mezcla y dosificación, y que normalmente son utilizados por las personas que comercializan estupefacientes. Es para atenuar los efectos de lo que podría tener una cocaína de alta pureza. Eso vamos a tratar de corroborar también. Ya he remitido semanas anteriores al laboratorio especializado de la SENAC a los efectos de acreditar o no de que estos medicamentos que he mencionado, se han mencionado, mejor dicho, en la imputación,
si ya han sido ubicados o no en otras investigaciones en el Paraguay como componentes de estupefacientes. Doctor, y en todo en ese cúmulo de información extraída del teléfono del principal responsable de este supuesto esquema de distribución de drogas, esta nueva detención e imputación que se da en el caso del funcionario público es, como por decirlo así, de Fermín hacia abajo. ¿Se logró tener algún dato de él hacia arriba que lo vincule a otra gente de mayor rango, por decirlo así, en un esquema de narcotráfico? En el caso de Fernando Mendoza, yo he concluido la investigación, Cristian, y he formulado acusación. En ese escrito está mi teoría del caso, o sea, que es lo que pienso acreditar en el transcurso del juicio. La derivación de esta imputación en los últimos días se dio posterior. Entiendo. Se menciona un eslabón menor. A contrario, sensu significa que no está cerrada la investigación, ni hacia abajo ni hacia arriba. O sea, no podríamos ahora, o sea, el Ministerio Público no puede ahora mismo afirmar que Fernando Mendoza sea el cabecilla máximo o mayor de este esquema. ¿Podría haber otras personas encima de él? En el hecho que le atribuimos, que fue de agosto del año pasado, es el principal responsable. Ajá. Pero eso no significa que no puedan estar vinculadas otras personas. Correcto. Y doctor, estimo también que a partir de ahora se llevarán a cabo los peritajes necesarios también con el aparato celular del ahora detenido, y qué tan conducente puedan llegar a ser también las informaciones extraídas. Claro, esa es una regla básica de investigación en este tipo de hechos. Vamos a solicitar las autorizaciones correspondientes. No obstante, hay que tener en cuenta, Cristian y Néstor, el tiempo transcurrido. Esto nos llevó algo de tiempo diagramar y muchos de los datos pudieron haberse perdido ya en el transcurso del tiempo. No obstante, vamos a hacer el esfuerzo nuevamente de tratar de dilucidar al máximo posible, porque la mejor herramienta que un fiscal puede tener son los medios de prueba que pueda llegar a obtener. Doctor, ¿este sería el único esquema, o quizá a nivel país, por decirlo, el primero en evidenciar una aparente complicidad o parte de ese trabajo que mencionabas de mezclar con la cocaína de alta pureza tenga que ver con parques sanitarios de hospitales públicos o privados de nuestro país? Absolutamente, Néstor. No puedo mencionar casos anteriores, pero 100% estoy seguro. No solamente parques sanitarios de hospitales públicos, privados, hay veterinarias, odontologías. Toda persona, todo profesional que tenga acceso a cierto tipo de medicamentos o drogas controladas pueden estar involucradas en la provisión. Entonces sería errado limitar solamente al parque sanitario de centros hospitalarios o clínicas privadas. Esa es una amplia gama y podemos ver casos de otros países, veterinaria, odontología y otras instituciones que tienen acceso a ciertos fármacos o drogas que son utilizadas para la mezcla. Y de mi parte, finalmente, doctor, al IPS esto le habrá causado un daño patrimonial, porque incluso muchos de sus asegurados decían, con razón, que cuando íbamos a la farmacia nunca encontrábamos medicamentos. ¿Cómo toma IPS el extremo de una investigación interior que quizás se pueda desprender a partir de esto que va evidenciando con su tarea investigativa, doctor? Evidentemente, Néstor, lo nuestro es independiente.
vamos por la responsabilidad penal. No obstante, todo hecho criminoso genera automáticamente una responsabilidad civil, que sería la monetaria con el Instituto de Previsión Social, siempre y cuando se llegue a comprobar efectivamente nuestras sospechas. El director jurídico del IPS, el doctor José González, se ha comunicado personalmente conmigo en forma inmediata luego del procedimiento y ha ofrecido sus servicios desde el IPS al 100%. Entonces ellos están en conocimiento, seguro que van a pedir los antecedentes e instruir los sumarios en forma interna, que es algo que compete exclusivamente a esa institución. Doctor, en algún informe periodístico se consignaba que en la lista de esta extracción telefónica aparecerían nombres de varias personas influyentes de la ciudad de Coronel Oviedo, incluso de políticos. ¿Esta es una versión oficial del Ministerio Público? Absolutamente, Cristian, eso sería muy irresponsable de mi parte. No he mencionado en esos términos. Y en la acusación principal del caso sí figuran los nombres y o apodos de las personas que están en comunicación con el procesado Fernando Mendoza. Eso ya obra hace más de 2 meses en poder del juzgado de garantía con la acusación respectiva. No siempre vamos a encontrar nombres detallados de las personas. Ajá. En las comunicaciones. Algunos tienen alias, algún apodo. En otros casos son mensajes encriptados que inclusive en este caso logramos descifrar igualmente, pero son nada más que apodos o sobrenombres, y de esa forma es más difícil lograr descubrir o acreditar la identidad de las mismas. Pero eso aclaro, las comunicaciones que ha tenido esta persona como principal responsable de lo que atribuimos en agosto del año pasado ya obra hace rato en la acusación. Y esta porción de hecho que se le atribuye al señor Centurión corresponde a una nueva etapa de la investigación. Doctor, ¿y existe la posibilidad de que se hayan filtrado los datos, los apodos, los nombres de esto? Porque y esto justamente es para darle un toque de dato oficial a lo que realmente es oficial y no a lo que no es oficial. ¿Es posible que se hayan filtrado estos documentos y nombres y alias? De mi parte no, Cristian. Solamente lo referido al señor Centurión es que tiene una relevancia penal. Claro. Muchas de esas conversaciones que hemos ubicado evidentemente corresponden al ámbito privado de la persona, sí, que no corresponde ni publicar ni analizar desde el punto de vista penal. Entonces, mal podría mencionar de que existen otros nombres, otras identificaciones. Si hubo un procedimiento es porque había algo en concreto en relación a una persona en específico y que sí trascendía al ámbito penal. Doctor, y una persona quien... quiero hacer una hipótesis, y justamente para descartar o afirmar un poco esta posibilidad. Una persona quien solicitaba estupefaciente a Fernando Mendoza y esto se evidenciara en algún mensaje o comunicación telefónica, ¿es pasible de persecución penal la persona que solicitaba estupefaciente para su consumo? Dependería mucho de las características de ese pedido, entre comillas. En este ámbito se tiene una característica: evidentemente la persona que solicita no está pidiendo enviarme un 10 gramos de cocaína, claro, o un 10 gramos de marihuana. Normalmente utilizan otros términos. Entonces caeríamos en la subjetividad, y es que por todos los pedidos que se realizaba, no sé, dame 2 bananas, y había sido, se refería a 2 bochas de cocaína, como para poder presumir de que se trataban de estupefacientes. Claro. Ahora bien, si son cuestiones específicas y si la Fiscalía está en condiciones de por lo menos aproximarse a que sería esa sustancia la que fue solicitada, podría ser. Entiendo.
En relación nada más, doctor, al detenido Centurión, ¿él ya fue imputado o él ya compareció para su audiencia de imposición de medidas? ¿Qué solicita la fiscalía en ese sentido? Y el hecho tipificado cae dentro de lo que es considerado delito o crimen, doctor. Ese mismo día, Néstor, yo he formulado imputación por dos tipos penales que son la comercialización de medicamentos no autorizados, previsto en el Código Penal, no en la ley especial, e igualmente la asociación criminal. Ambos hechos son delitos. No obstante, por el momento, por el procedimiento, por el acceso al lugar de trabajo que tiene esta persona, mientras tramitan los últimos pedidos de informe, considero de que debe estar privada de su libertad. Así lo solicité, prisión preventiva. Ajá. El juzgado de garantía en el día de ayer ha decretado la prisión preventiva y ha dispuesto que esté cumpliendo esa prisión en la comisaría del barrio Azucena por 10 días y posteriormente se ha remitido a la penitenciaría regional u otro lugar que disponga la dirección de institutos penitenciarios. ¿Quién es el juez? Lo que no implica que eventualmente pueda cambiar la tipificación penal, doctor. Claro, esto se inicia, Néstor. Tenemos varios pedidos de informe pendientes. Podría haber ampliación de algún tipo penal o modificación en las calificaciones iniciales. Esto inclusive se puede hasta el juicio oral, la modificación. Esto es solamente en forma preventiva. ¿Quién es el juez penal de garantías del caso, doctor? Tengo entendido que es el segundo turno, el doctor César Narváez. Y la solicitud de prisión preventiva es ante el riesgo de fuga, la obstrucción, doctor. Tengo entendido que esta persona es conocida. Yo personalmente tengo que reconocer, no la conozco, probablemente por la diferencia de edad, porque en Oviedo la mayoría nos conocemos, que tendría cierto arraigo. No obstante, como he mencionado, la función que desempeña en el lugar de trabajo, entonces, desde mi punto de vista, amerita una privación de libertad o como mínimo no acceso a ese lugar. Desde principio yo he solicitado la prisión preventiva a pesar de que son ambos delitos, ¿verdad? Sí. Ya seguro con el transcurso del tiempo la defensa podrá acreditar el arraigo que podría tener, ofrecer algún tipo de caución y de seguro van a solicitar alguna medida menos gravosa, ¿verdad? Que la ley permite, hay que reconocer. Totalmente. Por último, y agradeciéndote muchísimo por esta explicación didáctica, doctor, el procedimiento realizado anoche en la ciudad de Caaguazú con presencia del Ministerio Público, de su unidad y de la Senat, ¿en qué consistió? Anoche tuvimos procedimientos de allanamiento que venimos realizando normalmente cada semana. Esta vez fue en la ciudad de Caaguazú. Hemos allanado un domicilio particular en búsqueda de una persona que estaba siendo investigada por probablemente comercializar estupefacientes, específicamente clorhidrato de cocaína. Hemos ingresado aproximadamente a las 20 horas y se ha logrado comprobar la sospecha. La persona fue encontrada con 15 bochas, que son los paquetitos de polvo blanco que resultaron positivos al análisis primario, cocaína. ¿En qué barrio fue esto, doctor? Barrio San Roque de la ciudad de Caaguazú. ¿Alguna persona detenida en consecuencia de esto? Sí, justamente la persona que estaba siendo investigada fue la encontrada y fue privada de su libertad. Gracias, doctor Fermín Segovia, por tus datos y consideraciones. A las órdenes cuando gusten y éxito.